Hola, bienvenidos al episodio número 22 de la primera temporada del podcast Investigación Clínica Global. Hoy vamos a revisar un tema muy importante que viene relacionado con el tema anterior del episodio número 21 de la primera temporada con respecto a la gestión exitosa de los centros de investigación. El día de hoy vamos a trasladarnos al otro lado del ecosistema y vamos a revisar lo que significa la gestión exitosa de un proyecto de investigación desde el lado del patrocinador del estudio o de la organización de investigación por contrato llamada CRO. Vamos a explorar las principales herramientas, metodologías y buenas prácticas que todo gerente de proyecto o project manager debe aplicar para llevar con éxito estos ensayos clínicos. Empecemos entonces. Y el primer punto que vamos a tratar es cuál es el objetivo que tiene un project manager cuando asume el liderazgo en un proyecto de investigación. El objetivo es la gestión eficiente de los recursos que son entregados. Desde el punto de vista del ensayo, tenemos que garantizar que éste se ejecute de la manera más eficiente posible dentro del presupuesto asignado y dentro de los tiempos o la línea de tiempo prevista para tal fin, 1 o 2 años, por ejemplo. Esos son 3 puntos claves para un project manager. Pero además, dado que esta actividad incluye una regulación que da un marco de comportamiento y de trabajo para el desarrollo de un proyecto, debe cumplir los más altos estándares regulatorios, pero además, y sobre todo, que los resultados de la data sean de la más alta calidad y que cumplan los objetivos del proyecto. Conseguir un endpoint primario, comprobarlo o no comprobarlo, es un ejemplo claro de este tema. Entonces, pero esta función además debe ser comprendida por los demás actores del ecosistema. Estoy hablando principalmente del centro de investigación. Por eso hay que entender que un project manager o un gerente de proyecto que lidera una gestión de un ensayo clínico debe ser un líder tanto del equipo que pertenece a la organización de investigación por contrato o patrocinador, como ejercer su liderazgo compartido con el investigador o el equipo de investigación. Porque esto, en un ensayo clínico, y ustedes lo saben bien, es un trabajo multifuncional, multiequipo, multicultural, muchas veces multilingüístico, y en este aspecto necesitamos, como gerente de proyecto, anticipar los riesgos y tratar de mitigarlos en la mayor parte de casos para evitar problemas en el cumplimiento de los objetivos. ¿Cuáles son los componentes claves de la gestión de proyectos? Quiero revisar esto rápidamente porque en realidad aplica para todos los proyectos que podamos hacer en cualquier actividad de la vida. En primer momento es la planificación del estudio. Es decir, recibo el proyecto y en esta fase defino el cronograma, el presupuesto que voy a utilizar y se evalúan los riesgos del proyecto. Y también, por supuesto, en esta parte todos sabemos que se seleccionan los centros de investigación, los proveedores o vendors clave para el éxito del proyecto y los laboratorios y servicios logísticos para tal fin. Por supuesto, cuando elegimos centros, estamos eligiendo regiones o países o dentro de un país los centros de investigación. La segunda parte de esta gestión es la ejecución propiamente del proyecto. ¿Qué significa esto? Acá el project manager o gerente de proyecto trata que los equipos ejecuten lo planeado de la manera más coordinada posible. Y es crucial en este aspecto el monitoreo del enrolamiento de los pacientes, por ejemplo, cuando trabajamos con el centro de investigación, y la gestión de las visitas de monitoreo para evaluar el funcionamiento del centro de investigación. El tercer punto dentro de la gestión de proyectos es el monitoreo y control, que los centros de investigación conocen muy bien porque probablemente es la actividad que más une al equipo de la organización de investigación por contrato con el equipo del centro de investigación. Entonces, en este aspecto, como project manager de una organización de investigación por contrato, debo hacer un seguimiento continuo del avance del estudio, controlando los indicadores clave como el porcentaje de reclutamiento de pacientes o el tiempo de resolución de queries que me permita actuar con tranquilidad dentro del manejo de este encargo. Y el cuarto punto es el cierre del proyecto. En este caso, estamos hablando
de la finalización del estudio y se produce, por ejemplo, con actividades relacionadas al cierre de la base de datos, auditorías y la entrega final del informe de lo conseguido y trabajado al patrocinador del estudio clínico. Para esto es necesario tener algunas herramientas que son esenciales para esta gestión adecuada de los proyectos. Probablemente muchos de ustedes lo utilicen todos los días, pero es interesante que el resto de miembros del ecosistema conozcan cómo trabaja en su interior una organización de investigación por contrato o el Project Manager. Entonces, en este aspecto existen varias herramientas digitales que los managers pueden utilizar para mantener todo bajo control y facilitar la toma de decisiones. Ustedes seguramente lo conocen, muchos de ellos, por ejemplo, el Smartsheet, que es el más común, el MS Project, que son herramientas que me permiten la gestión de cronogramas, creación de Gantt charts y asignación de recursos para el resto del proyecto y para el resto de los equipos. El Clinical Trial Management System, que es el CTMS, es un sistema que me permite, soportado por Medidata o Oracle, me permite centralizar y gestionar todos los aspectos del proyecto de investigación, tanto desde el punto de vista operacional del estudio, que son claves para el éxito del proyecto. La tercera herramienta que nosotros podemos utilizar, lo utilizan los centros de investigación y las CROs. Es el EDC, el Electronic Data Capture. Este me permite, soportado por Medidata Rape, capturar y gestionar los datos del estudio de manera eficiente y sin errores. Es muy importante tener esto en cuenta. Y finalmente, y eso se utiliza para cualquier proyecto o cualquier herramienta de gestión de proyectos, es el Business Intelligence Dashboard, el Power BI o el Tableau. Son herramientas que me permiten evaluar mediante un cuadro de mando integral la consecución de todo el proyecto en tiempo real, desde la información financiera, desde indicadores claves de trabajo en los centros de investigación o hasta la gestión de recursos humanos, que de tal manera que me permita tener una visión integral global del proyecto en tiempo real. Pero a ver, no solamente el soporte tecnológico es importante para una gestión de proyectos en una organización de investigación por contrato. También estamos hablando de los capabilities, ¿no? Es decir, de las metodologías que todo project manager debe tener para liderar con éxito un proyecto de investigación. Y en este aspecto, todo viene relacionado con metodologías estructuradas que utilizamos todos los gerentes de proyecto. Y en este aspecto, el principal y el más común que se utiliza para todas las áreas, no solamente de salud, es el PMBOK. Esta metodología tradicional de manejo de un proyecto de investigación enfoca fases bien definidas del proyecto y como tal me permite planificar, ejecutar, monitorear y cerrar el proyecto. En general lo utilizan desde ingeniería hasta medicina y es muy útil para todos nosotros. La otra forma de que nosotros podamos entrenarnos en este aspecto es el Agile. Esto sobre todo en esta época donde los ensayos clínicos podrían ser adaptativos. Cada día se va implementando más este tipo de proyectos y nosotros necesitamos adaptarnos a esto. Y en este aspecto se adaptan los principios ágiles que permiten hacer ajustes rápidos para evaluar las respuestas preliminares de un estudio. El tercero es el Lean Six Sigma, ¿no? Todos los que han hecho tal vez una maestría en administración de salud o una maestría en administración en general, han aprendido lo que significa la gestión de la calidad. Y una herramienta importante y una forma de realizar un proyecto es aplicando la metodología de mejorar la eficiencia y reducir los errores operativos y mejorar los procesos de tal manera que la calidad sea una parte importante de la actividad diaria. Y el otro punto, sobre todo en Pharma, es muy importante este tema, es la gestión basada en riesgos. Esto me permite identificar, priorizar y gestionar los riesgos antes de que se conviertan en problemas. Punto clave, sobre todo cuando trabajamos en la industria farmacéutica, tanto en el área de comercialización como en el área de investigación. Pero una gestión no puede ir sin un factor clave,
que es la elaboración de indicadores del proyecto, los KPIs. Y esto me va a permitir conocer cuáles son las formas como yo voy a conocer el éxito o el fracaso de un proyecto. Estos indicadores me aseguran que el estudio se mantiene en el camino correcto. Y algunos KPIs para un project manager son muy importantes, uno más que otro, ¿no? Pero en mi opinión, el porcentaje de reclutamiento de pacientes versus el plan previsto, es decir, mido la velocidad y la calidad del reclutamiento, es fundamental. Punto clave para el éxito de un proyecto. El segundo es el tiempo medio de activación. Ya hemos revisado en otros capítulos de los podcasts cuánto se demora entre 3 a 6 meses y en otras ocasiones más el ir y vuelta, por ejemplo, de la negociación entre el centro, la institución del investigador, negociación del contrato. Ese tiempo de activación es muy importante medir, porque además me permite que todos los centros de investigación trabajen a la par y no dejar de lado alguno que podría tener buen performance en enrolamiento previamente y que por demora en la negociación del contrato no puede participar del mismo. Otro punto importante es qué cantidad de desviaciones tiene un paciente que está participando en el proyecto de investigación. Esto es muy importante porque indica la calidad con la cual la data es recogida por el centro de investigación. Otro punto importante que ven los monitores de los ensayos clínicos y que revisan con el Project Manager es el tiempo de resolución de los queries. Tengo un query una semana sin responder, es un punto en contra sobre la calidad del proyecto. Y eso el Project Manager debe saber. Y el otro indicador importante es el tiempo de cierre de la base de datos. ¿Cuánto tiempo tarda en cerrarse la base de datos tras la última visita del paciente? Como ustedes ven, son indicadores, son 4 o 5 que les he mencionado, pero que debemos tener en cuenta para hacer un seguimiento regular del proyecto y asegurarnos el éxito de tal. Finalmente, hay algo que también debemos discutir. Cuando hablamos de investigación clínica y los miembros del proyecto, nosotros nos imaginamos a personas que están relacionados al sistema de salud o a las profesiones de la salud. Hemos visto también que es más importante tener las capacidades, por supuesto, que una profesión llamada médico o enfermería. Un project manager es el responsable que me permite liderar, supervisar y entregar el producto final. El Clinical Trial Manager maneja las operaciones diarias del proyecto, por ejemplo, esa es otra posición. El CRA Lead supervisa a los monitores del estudio, ya sabemos en español es CRA, es CRA, monitor del estudio, que finalmente es el punto de enlace, la persona que sirve de enlace entre el centro y el patrocinador del estudio. Eso es un punto clave de éxito en un proyecto. El Data Manager, que se asegure de la calidad e integridad de los datos. Eso también es otra posición clave. El Medical Monitoring, que generalmente lo realizan los médicos de cualquier especialidad que proporciona supervisión médica, farmacovigilancia y apoyo a las actividades relacionadas a seguridad del estudio. El Regulatory Lead, ¿no? Es una persona que gestiona los aspectos regulatorios y las comunicaciones con las autoridades, tanto el Comité de Ética como las agencias regulatorias de cada país o región. Entonces, cuando estamos hablando de una gestión eficiente de proyecto de investigación, estamos hablando de un equipo. Un equipo no necesariamente relacionado con salud como profesión de origen, pero un equipo que tiene las competencias, tiene las herramientas y tiene los objetivos bien claros para ser eficiente en los tiempos, en los costos y en los objetivos del estudio. De tal manera que cuando nosotros hablemos de gestión eficiente de proyectos de investigación, recuerden ustedes algo. Se debe coordinar, planificar, utilizar herramientas adecuadas para lograr el éxito del proyecto. El gerente de proyecto, el project manager, debe ser una persona capaz de navegar en este océano de múltiples roles, metodologías y herramientas, siempre manteniendo el foco en la calidad, el tiempo y el presupuesto del estudio. Esto es muy importante que los miembros del ecosistema que no trabajan en una organización de investigación por contrato o un laboratorio de investigación tengan en cuenta para darnos la idea de lo que significa manejar un proyecto de investigación que es entregado a un centro de investigación
que finalmente es nuestro socio estratégico. Gracias por acompañarme nuevamente en este episodio de el podcast Investigación Clínica Global y nos vemos nuevamente pronto para poder hablar de estos fascinantes temas.